Amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un placer saludarlos. Como ustedes pueden observar, en esta ocasión tenemos un invitado que definitivamente tiene una experiencia muy amplia y además extremadamente adecuada para el tema de esta noche. Nos acompaña amablemente el ingeniero Eric Becerril Romero. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José Juan, ¿cómo estás? Buenas Encantado, noches. encantado de saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahí me gustaría compartir con los amigos que nos están observando y nos están viendo eh, un poco de la amplísima trayectoria que tiene el ingeniero Becerril, particularmente en el deporte y en el fútbol americano. Pero primero quisiera compartirles que el ingeniero Becerril es politécnico, pero politécnico de corazón y de hueso colorado. Él estudió ingeniería mecánica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Electricista, la ESIME, eh, en donde justamente él tiene su grado en ingeniería mecánica con especialidad ¿en qué es la especialidad? Administración y producción. En administración y producción. Muchas gracias, Eric. Es un título muy largo. Eh, Supongo que aparte de la escuela hay que estudiar mucho más para tener un título tan completo, pero efectivamente, el ingeniero Becerril tiene esta especialidad y cuando termina su carrera académica, se incorpora de lleno con una trayectoria muy amplia como profesionista en la Comisión Federal de Electricidad, en donde va escalando rangos hasta que termina jubilándose después de una brillante trayectoria con una jefatura de unidad, que es un rango inmediato al de una secretaría. Entonces, esto fue en la dirección de operaciones y por supuesto tiene una amplia experiencia en la administración pública y en el servicio que la Comisión Federal de Electricidad brinda para la comunidad. Sin embargo, en el terreno deportivo, yo creo que Eric nació prácticamente con una utilería y un balón de las Águilas Blancas. Pocos saben que en realidad él inició su carrera deportiva en el fútbol americano con los Friends. Participó un año en 1975 en infantil con el equipo de Friends, México, y a partir de 1976 se incorpora a una experiencia muy peculiar porque es parte de la generación fundadora de las Aguilitas Blancas, un fenómeno que vino a fortalecer de una manera muy importante la estructura de reclutamiento y de identidad de las Águilas Blancas. Entonces, él es parte de esa generación que fundan el programa y se desarrolla todas las infantiles en Águilas Blancas, siendo un jugador muy destacado, brillante corredor, además compartiendo la posición como safety y como corner, hasta llegar a la intermedia, además ganando campeonatos en este proceso de infantiles. Y en la categoría intermedia se integra a los Zorros de la Vocacional número 3, en donde también repiten campeonatos. En 1984 gana también un campeonato de la Liga Mayor Primaveral con Águilas Blancas y finalmente viene su trayectoria de Liga Mayor de 1984 a 1988. Gracias a su gran calidad deportiva, fue seleccionado el Politécnico 4 años ya en Liga Mayor y por supuesto 1988 fue un cierre extraordinario para nuestro amigo Eric. Termina siendo seleccionado ideal como el mejor corner de la ONEFA. También termina siendo seleccionado nacional en ese 1988, líder interceptor de la liga y por supuesto campeón con el equipo de Águilas Blancas en 1988, cuando termina su elegibilidad. Y posteriormente, entre el 90 y 91, todavía se animó y jugó un par de temporadas
con los caballeros en la Liga Masters. Entonces, como ustedes pueden ver, es una trayectoria muy destacada, muy amplia, y después viene una etapa particularmente distintiva. Le toca ser también fundador, parte de un grupo fundador de un organismo que yo creo que es ejemplar en el fútbol americano de México, al ser el presidente de lo que prácticamente podemos denominar la fraternidad de las Águilas Blancas. Legalmente entiendo que pueden tener algún nombre muy específico, ya Eric nos comentará, pero esta fraternidad de apoyo a toda la organización de Águilas Blancas es extraordinaria, tiene una organización muy sólida, nacida de interés y voluntad de exjugadores, en donde además hay un compromiso y una relación muy cercana con el Instituto Politécnico Nacional y particularmente tiene Eric esta representación, esta responsabilidad de manera voluntaria. Actualmente se dedica, de hecho, de forma de tiempo completo y de manera altruista a esta función que sin duda es admirable y un servicio importante tanto para el deporte como para la comunidad. Eric, si te parece bien, quisiera yo iniciar nuestra charla con el tema del día de hoy de una manera muy simple, tratando de dar una descripción general de nuestro tema, que es creatividad e innovación. Entendiendo la creatividad de una manera muy simple y genérica como un proceso de imaginación, un proceso de generación de ideas que siguen una metodología y que sobre todo nace y se desarrolla para encontrar soluciones y para buscar cambios estructurales, cambios en el medio ambiente, en la forma de pensar, en la forma de actuar, pero que finalmente, esencialmente, tiene que ver con ideas, con imaginación y con transformación de un espacio y de un entorno. Y por el otro lado, la idea de la innovación en esta depuración del proceso de algo que ya existe, pero que al compararlo con otros espacios o en la revisión íntima de su funcionamiento, necesita estarse actualizando, renovando y creciendo, desarrollándose de una manera funcional. Si estás de acuerdo, Eric, con mucho gusto partimos de ahí y si te parece bien, entramos a escucharte en tu opinión, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, en el deporte, estos procesos de creatividad y de innovación, ¿cómo se presentan? Bueno, lo que es creatividad, la verdad, va directamente en todo momento al deporte y no nada más en el fútbol americano, ¿no? Sino en todos los deportes. O sea, es descubrir algo nuevo, básicamente, y echar a volar tu imaginación para ver cómo vas a sacar, pues ya sea provecho de un jugador que entrenas o tú como jugador de tus propias facultades o de tu propio cuerpo, que muchas veces pues no somos muy agraciados con los kilos que tenemos y necesitamos ocupar una técnica diferente para que no te lastimes, ¿no? No te duela tanto el golpe. Necesitas tener creatividad en ese tipo de cosas, ¿no? En el momento de taclear, en el momento de cubrir, en el momento de correr o cómo vas a atacar al ofensivo en mi caso, ¿no? O el propio corredor, pues cómo va a cortar o cómo va a cortar el campo hacia el otro lado cuando vienen a taclearlo, ¿no? Son cosas que creo que deben de ser en el instante. La chispa que traigas ahí de crear algo nuevo en el momento, pues para que saques una buena jugada o hagas algo diferente a lo tradicional, ¿no? Sin duda, y esto que tú mencionas, Eric, creo que es muy importante compartir con nuestros amigos. Muchas veces los coaches confunden creatividad con improvisación. Y la verdad es que un coach improvisado
está condenado al fracaso, porque el que es improvisado tiene una chispa inmediata que rápidamente se apaga. Puede ser muy creativo, sin duda, pero la creatividad tiene que llevar un razonamiento previo, una observación, una depuración de recursos, como tú mencionabas, de cualidades, de ciertas deficiencias. Y al tener esa conciencia podemos sin duda estar atentos y generar cambios. Sobre la marcha ir creando experiencias. Muchas veces en el deporte, Eric, creo que tú también fuiste coach por muchos años, nos encontramos con que muchas veces el coach que es muy apasionado ve un juego de la NFL, ve una jugada y la quiere incorporar el lunes en su equipo. Entonces, lejos de ser creativo, ese coach que está copiando, muchas veces se olvida de que el contexto es diferente y que hay todo un proceso de ejecución previo. Pero el que sí es un coach creativo está muy atento a las características de sus jugadores, de su entorno, de su espacio, de sus recursos. ¿Qué opinas de cómo estos coaches pueden desarrollar la creatividad en el deporte? Yo creo que sí puedes aplicarla, pero como bien dices, tienes que ajustarla a tu sistema y a tus jugadores que tienes. No, el profesional o colegial de Estados Unidos es muy diferente al fútbol de aquí. Tú traes tu fútbol, traes tu formación o tu defensiva o tu ofensiva y debes de ajustar esa jugada a lo que tú tienes, tanto como sistema como jugadores, ¿no? Porque no, hay jugadas que no vas a poder implementar o no vas a poder ajustar a las que ya tienes, ¿no? Sí habrá uno o dos jugadas que puedas poner si es que te gustó, pero no todas, ¿no? No todas creo que se puedan. Y como bien dices, el que improvisa, pues va a fracasar. Si no viste ese tipo de cosas, a lo mejor no encaja con tu sistema, pues ni la pongas, ¿no? O Sí. no encaja con tu tipo de jugadores, pues tampoco la pongas. No te va a dar, sigue con tus jugadas o con tu sistema que tienes y es el que te va a dar, es el que has estado entrenando, ¿no? Y por otro lado, totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, y por otro lado, también es una responsabilidad de un coach experimentado el aportar al deporte. Yo creo que es muy importante que el coach sea creativo, que en realidad el coach, si bien va a clínicas, que eso es muy común para un desarrollo profesional de los coaches, muchas veces traen un sistema y luego cambian a otro sistema porque fueron a otra universidad a tomar clínicas o alguien los visitó y los capacitó. Y en ocasiones al estar cambiando constantemente de un sistema, pueden también perder cierta identidad. A mí me parece que es una responsabilidad que el coach sea creativo. Yo con frecuencia cuestiono todavía coaches en cualquier deporte en cuál es su filosofía y cómo esa filosofía se plasma de una manera espiritual, de una manera de pensamiento, de emociones, cómo se plasma en la propia técnica, en la táctica, en los paquetes ofensivos, defensivos, pero qué importante que surja en buena medida de ellos mismos, de pronto preguntar, bueno, ¿qué significa jugar el fútbol de las Águilas Blancas? ¿Qué distingue el sistema de Águilas Blancas? ¿Qué distingue al sistema de cualquier otro equipo? Tiene que ver con la creatividad de los coaches, porque finalmente alguien inventó la wishbone y alguien inventó la optativa y alguien inventó lo que juega Nebraska o Oklahoma. ¿Qué opinión tienes de cómo este proceso de creatividad en los coaches se presenta, Eric? Bueno, sí, efectivamente, siempre traes un sistema de una universidad o que fuiste a alguna clínica o que vino el coach, ¿no? Ahora es difícil que vengan porque pues es costoso, es más fácil que vayan un grupo de coaches y traigan el sistema que van a implementar en su equipo, ¿no?
Yo siempre he comentado o he pensado que los sistemas los debes de adaptar al recurso humano que tienes o al recurso físico que tienes. Entonces, si tú vas a un equipo en donde hay mucho peso o poca velocidad y tú tienes poco peso y mucha velocidad, pues tienes que buscar un sistema ad hoc a tu equipo. No vas a hacer imitar o implementar un equipo, a tu equipo, un sistema que no te va a dar, porque seguramente tu resultado no va a ser el mejor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues si quieres ese sistema está bien en formaciones y en algunas jugadas, pero tienes que hacer ajustes y tienes que ser creativo para pues tropicalizar el propio sistema a tu recurso humano que tengas. O sea, y cada año pues puede ir cambiando, ¿no? No puedes estar casado con el mismo sistema porque cada año tienes diferentes jugadores, no son los mismos, aunque juegue 5 años, pues no es el mismo corredor, a lo mejor tuvo una lesión, o a lo mejor no jugó, ya es otro corredor, otro coreback, otra posición que tenga. Pero sí tienes que ser creativo definitivamente y tienes que hacer ajustes, ¿no? Hacer ajustes a ese tipo de variables que existen. Ese es mi punto de vista. Claro, y escuchando lo que comentas, Eric, a mí me queda muy claro que para ser creativo, primero hay que observar, hay que hacer un análisis de fortalezas, de debilidades, de cómo está nuestro plantel, nuestro recurso humano. Y yo creo que ahí es donde hay un punto fino de coacheo, en que los coaches en cualquier deporte y en particular en el fútbol, eh, en lugar de siempre buscar algo externo, empiecen a generar ellos mismos su cultura. Sin duda, siempre es bueno, como tú lo mencionabas, traer nuevas técnicas, nuevos espacios, nuevos sistemas, pero que creen una filosofía y una característica que los distinga claramente. Es muy bonito cuando los coaches se dedican con atención a que cada uno de sus equipos en diferentes categorías se distingan por un tronco común, en donde la forma de coachar, la disciplina, el comportamiento, los fundamentos sobre todo, tengan una característica en común. Tú que por supuesto has visto deporte por tantos años, ¿qué opinas de esta característica de identidad ligada con la creatividad? Yo creo que es lo mejor que pudiera darse o es lo mejor que pudieras tener en una organización en donde tengas desde, no sé, la primera categoría infantil hasta tu liga mayor, ¿no? Porque, y el sistema de esa misma manera implementado tanto en drills como en manera de implementar el sistema que vas a poner, el mismo sistema a todos, todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vas a tener tu sentido de pertenencia, vas a tener tu, tu fundamento desde pequeño hasta que llegues a Liga Mayor. Yo he pensado siempre que las infantiles son como una escuela en donde tú empiezas a aprender desde cómo te colocas, desde cómo metes el antebrazo, cómo tacleas, y bueno, es donde vas aprendiendo todo eso, lo pules en juveniles y lo aplicas ya en intermedia y Liga Mayor, ¿no? Pero es lo más recomendable, pues que tengas un semillero desde chico. Digo, y yo te lo digo porque pues así lo viví, ¿no? O sea, viví desde niño en lo mismo. Desafortunadamente en nuestro tiempo, pues sí había el procedimiento, los procedimientos para que tuvieras toda la misma formación desde chico hasta arriba, pero bueno, teníamos algunos coaches que habían sido ya anteriores y no les medita nada a que los coaches más actuales, pero te ponían formaciones que tú decías, bueno, ¿por qué me pone esta formación? Después lo entendí, ¿no? En algún año cuando el coach Rodero, no sé en qué año fue, igual fue en el 85, creo,
cuando saca su formación del slot y nosotros le llamamos single wingback. Nosotros nos las puso un coach que lo queremos mucho y nos enseñó mucho, que se llama el señor Cuauhtémoc Peña, que fue uno de los fundadores de Aguilitas Blancas. Cuando eres niño o joven dices, ¿por qué me pone esta formación? ¿Por qué no me pone la de Liga Mayor, ¿no? Que estás viendo, ¿no? Pero bueno, las combinaba. Usábamos wishbone y usábamos la single wingback. Pero sí tiene todo que ver con la creatividad, ¿no? Era muy creativo, la verdad, te ponía jugadas bien, la formación era para eso, y otras no, otras sí usaban el mismo sistema que traía ya la Liga Mayor, ya empezaban la mar en ese tiempo se veía y venía Oklahoma y venían varias universidades, cada año te cambiaban el sistema dependiendo de quién venía, ¿no? Sí. Al siguiente año era otro. Pero es muy bueno, ¿no? Digo, con sus ajustes y con la creatividad que tenga cada coach o cada entrenador, bien practicado, pues va a tener resultados buenos. Y además, con lo que tú mencionas, que importante es, Eric, porque conecta después con otro elemento muy importante, que es la innovación. Evidentemente, muchas veces la gente cree y muchos coaches piensan que innovar es tener cosas nuevas, que es la novedad. Y evidentemente, cuando ya tenemos un proceso bien manejado, con un producto bien definido, al competir con otros, tenemos que seguir innovando, pero sin que necesariamente tengamos que desechar lo que existe, sino más bien un proceso ya constituido, pulirlo y estar innovando año con año, momento tras momento, de tal manera que seamos más competitivos. Evidentemente, los coaches muy estudiosos están muy atentos de lo que hacen, pero están más atentos muchas veces de lo que hacen otros. Y al estar viendo lo que sucede en diferentes espacios competitivos, se vuelven verdaderos innovadores, que sobre una base muy sólida depuran y pulen desde un punto de vista de calidad lo que están haciendo. ¿Cómo consideras tú, Eric, que esta innovación se presenta en términos generales en el deporte? Bueno, pues es básica, ¿no? La innovación, porque en todo momento siempre tienes que innovar y siempre tienes que ir poniendo cosas nuevas, ¿no? O ajustando para que tengas mejores resultados. Entonces yo creo que si tú en tu sistema o en tu plan de juego que vas a tener a la siguiente semana innovas algo, el otro equipo no lo va a saber hasta el momento en que tú lo sacas. Entonces, en ese momento lo vas a sorprender de entrada y bueno, como estuviste entrenando esa innovación o ese ajuste o esa, como bien dices, la creatividad ligada con la innovación, pues vas a tener un resultado favorable, ¿no? Y creo que se refleja totalmente, si eres un coach observador, que tienes un procedimiento, que sí tienes pues todo tu proceso bien establecido, el hecho que le hagas algo nuevo no te va a sacar más bien te va a dar un mejor resultado que si quieres ser insistente en que no innoves, ¿no? Yo creo que el que innova tiene mejor resultado que el que no innova. Y además tiene que ver con correr riesgos, porque en ocasiones alguien ya domina un sistema y se casa con el sistema y lo limita. En cambio, cuando el coach es innovador, maneja muy bien su sistema y conforme va avanzando, como tú lo mencionabas, le va incorporando ciertos paquetes, ciertas variantes. En ocasiones juegas una optativa que después se convierte en optativa pase, o de una optativa terminas o una variación a una reversible, a una jugada que involucre cambios diversos de balón. Existen sin duda alternativas cuando el coach estudia. Para poder aspirar a la creatividad y a la innovación,
definitivamente estarás de acuerdo, Eric, que el coach debe ser, como tú mencionabas, metódico, debe ser preparado, debe planear y debe tener una estructura, ¿cierto? Claro, debes de tener todas las etapas del proceso y, y, y apegarte a ellas, ¿no? Digo, el hecho, como bien dices, de una optativa sacar una reversible o una optativa pase o una doble reversible, entonces puedes innovarlo, ¿no? Y puedes hacerlo en cualquiera de los juegos, dependiendo qué defensiva te estén poniendo, ¿no? Porque si ajustan, pues igual no te va a dar nada, ¿no? O llevas el riesgo de que fomblees o en el cambio de balón te peguen o lo tacleen o tengas una falla. Toda innovación tiene un riesgo, efectivamente, como bien comentas. Pero yo creo que si llevas tus pasos de la administración, que son finalmente lo que es, ¿no? Planeas, estudias y desarrollas, debes de tener un buen resultado. Pues justamente, Eric, mencionaste una palabra clave, la administración. Si te parece bien, nos damos una vueltecita ahora al ambiente organizacional, un área donde tú evidentemente has trabajado por muchos años, tienes mucha experiencia. ¿Cómo se presenta en términos generales, Eric, este proceso de creatividad e innovación en la organización, en la empresa? Mira, nosotros en Comisión Federal de Electricidad tenemos o siempre hemos tenido, o por lo menos hace 34 años que empecé a trabajar, había procedimientos, había manuales, había alineamientos, todo lo tenías muy, muy bien estructurado. Pero ¿qué viene o qué pasa cuando te dicen no tienes presupuesto para hacer esto? Pues tienes que innovar, tienes que tener creatividad para poder de alguna manera redistribuir o ver cuáles son los proyectos más avanzados o los prioritarios para poder pues, asignarles un presupuesto a esos proyectos y dejar de hacer otros para que tengas esa facilidad. O aplicar, por ejemplo, mecanismos financieros como el factoraje, que bueno, no es dinero tuyo, pero es dinero del banco y a futuro lo vas a tener que pagar, pero no en ese momento, ¿no? Puedes diferir pagos al otro año y bueno, es una serie de, de cosas que tienes que hacer en la administración para poder sacar todo este tipo de cosas. O en una negociación que tengas tú con el sindicato, pues hay variables que no las tienes muy, muy seguras. Entonces, en ese momento, pues tienes que tener creatividad para poder tener una buena negociación y salir adelante y pues, ganar todos, ¿no? En bien de la empresa y pues del propio servicio que en nuestro caso damos, ¿no? O dábamos. Mencionaste una palabra que llamó mi atención, Eric, que tiene que ver con estructura. Mencionaste manuales, procedimientos. Eh, Muchas veces cuando nos encontramos en el medio organizacional, y como tú mencionabas, carecemos de recursos financieros, económicos, carecemos en ocasiones de personal suficiente para llevar a buen fin ciertos objetivos o ciertas metas. Eh, la gente en ocasiones, tratando de ser creativa, rompe los procedimientos. Y sin duda el romper esos procedimientos es un grave riesgo porque muchas veces caen en incumplimiento, caen en indisciplina y se desvían de esa disciplina institucional, de la misión misma, de los fines de la organización, y es delicadísimo. ¿Qué nos puedes compartir cuando esto sucede, Eric? Evidentemente es un tema que en ocasiones la gente intenta de una manera irresponsable, ¿no? Muy irresponsable porque pues hay una ley de servidores públicos que te tiene muy, muy, muy casado, ¿no? Y las auditorías, la verdad, están al orden del día. Y las auditorías, pues finalmente es que apliques
tus procedimientos, tus lineamientos y tu normatividad, ¿no? Si tú te sales de esos procedimientos, pues tienes el riesgo de que te inhabiliten. Pues con toda la razón, ¿no? Digo, si te saliste del procedimiento, sí tienes que ser creativo, sí tienes que tener, innovar, pero siempre dentro del procedimiento, del lineamiento y de la normatividad. Si te sales de ella, seguramente vas a tener una falta administrativa, te van a observar y puedes tener el riesgo hasta que te inhabiliten, ¿no? Con toda la razón. ¿Sí? Y además, en la vida misma de la empresa, el emprendedor tiene ideas. Inevitablemente, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que tocamos fue creado por alguien. La estructura de una comunidad, de una sociedad, la cultura misma está íntimamente ligada por la creatividad y por la innovación y también por principios y valores muy definidos. Ahí me da la impresión, Eric, que hemos crecido tanto a nivel organizacional y en el mundo global y con la comunicación digital, que en ocasiones es difícil distinguir eh, cuáles son los inicios y cuáles son los fines de ciertos productos, de ciertas iniciativas. Se ha vuelto el mundo organizacional con este acceso a la creatividad y a la innovación, muchas veces un mundo como una telaraña cultural difícil de identificar. ¿Qué opinas de eso? Pues sí, te puedes perder, ¿no? Puedes tener una desviación, porque la verdad, la tecnología, pues sí te ayuda mucho, pero quien finalmente administra la tecnología es el ser humano. Y lo que tú le metes al sistema o a la propia tecnología, pues es el resultado que vas a tener cuando tienes el producto final. Le metes datos mal o le metes cosas mal o lo operas mal, pues vas a tener un mal resultado. Y muchos le echan la culpa al sistema y quien administra el sistema eres tú, no es el sistema, no se opera solo, no es un robot. Pero sí, llega a confundirse, ¿no? ¿Cuál es el fin que tienes y cuál es, cómo puedes entrar o salir de pues esa línea que traes para el producto? Creo que si tienes, aunque sea reiterativo, si tienes tus procedimientos y tus lineamientos bien establecidos, los sigues, aunque hay un dicho, ¿no? Que cada quien mata las pulgas de diferente manera, pues cada quien atiende el procedimiento o cada quien atiende el lineamiento como tú crees que debe ser o como en ese momento tu creatividad y tu innovación está para aplicarse, ¿no? Pero va ligado, ¿no? Va ligado siempre. Mencionaste dos palabras que a mí me parecen muy importantes. Una de ellas tiene que ver con el ser humano, que al final de cuentas todo inicia y termina en el ser humano. Y la otra es robots. ¿Quién diría estamos en 2020 y efectivamente ya existe todo un mercado, toda una industria, toda una tecnología que tiene la robótica como un elemento primordial y que tiene sistemas computarizados como un elemento inevitable para la producción, para la existencia, para la competitividad, perdón. Y qué fino es ese lazo que tiene que unir el sentido humano con la tecnología, con la creatividad, con la innovación, que es estar en este milenio y estar en las condiciones que hoy vivimos. A mí me parece muy atractiva la propuesta que tú mencionas de recordar que somos seres humanos, de centrarnos en la característica humana como principio y además estar conectados, tú como ingeniero, que los ingenieros tienen un pensamiento matemático muy sólido. ¿Cómo logras conjuntar
¿cómo crees que en la empresa se conjunte este sentimiento humano y además la conexión con el desarrollo tecnológico? Pues creo que es un poco complejo y un poco difícil, ¿no? Porque si tú ligas a tu recurso humano con una implementación de la robótica o de la automatización de procesos, prácticamente estás quitando recurso humano para poder automatizar los procesos, que muchas veces lo haces. De hecho, nosotros en las centrales hidroeléctricas, inclusive termoeléctricas, las puedes operar de manera remota y con una computadora, ¿no? No necesitas tener al personal ahí, no necesitas tener mucha gente o mucho recurso humano operando estas plantas, ¿no? O operando una subestación. Antes no sé si te acuerdas que pasaban los lecturistas, todavía lo hacen, a tomar lecturas a tu medidor de energía eléctrica, ¿no? Bueno, ahora los puedes tomar desde una subestación o no sé si has visto que pusieron en algunos lugares unas antenitas y bueno, desde afuera pasa la camioneta y recibe la señal o va la señal directo por internet, sube a la antena y manda la señal de tu medición en tu casa. Entonces, todo esto pues costó mucho y cuesta mucho en cuestión de negociación con el propio sindicato, porque tienes que ponerlos a hacer otro tipo de actividades a la gente que tienes contratada. Es un sindicato muy fuerte y no puedes echar a la gente para afuera, pero sí los puedes redireccionar a actividades como pues, operar las antenas o operar las lecturas que llegan en automático o ir a verificar que realmente estén las antenas funcionando bien. Es interesante, pero es complejo. O sea, sabes que si automatizas algo o si metes alguna automatización en un proceso, Sí. sabes que el que va a ser afectado va a ser el recurso humano, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no lo vas a ocupar. Qué importante y qué interesante la descripción que nos das, Eric, porque es un ejemplo real, específico, que además tiene que ver con esta lucha que involucra políticas, que involucra también intereses, necesidades, pero que inevitablemente nos alcanza y cómo tenemos que estar en contacto y con la conciencia humana, con la necesidad creativa y además con la aspiración de innovación. Creo que lo que tú nos acabas de describir claramente involucra de una manera compleja esos tres elementos y la verdad es que es un reto que estamos viviendo ahora nosotros, pero que sin duda las nuevas generaciones traen herramientas incorporadas que van a un nivel rapidísimo, ¿cierto? Claro, las nuevas generaciones ya traen el chip adentro, ¿no? Nosotros, la verdad, pues no. Cuando nosotros estábamos estudiando ahí en la carrera, no teníamos ni una computadora, teníamos que hacer unas tarjetas en Fortran, ir a la Ibero, hasta el sur, a imprimir las corridas que perforabas tú acá en Zacatenco, ¿no? Entonces, ahora no, ahora pues, todos tienen una computadora, un iPad de los niños o muchos, bueno, a lo mejor no todos, pero sí la cultura de los nuevos generaciones, de las nuevas generaciones, ya nacen con la computadora acá en el chip en la cabeza, ¿no? Y se les facilita todo. Cuando tú enseñaste a tu hijo a caminar, pues ahora él te enseña cómo conectarte, cómo entrar. Pues muchas veces pues hasta te ven y te dicen, ay papá, pues esto es bien fácil, esto lo haces en 2 patadas de esta manera, ¿no? Y operan el teléfono con una facilidad desde chicos, la computadora, el iPad, la televisión, y uno no, la verdad, muchas veces te cuesta trabajo, aprendes de ellos, ¿no? Yo te enseñé y ahora pues, tú me enseñas, ¿no? Eric, creo que lamentablemente estás evidenciando nuestra edad
Yo mandé una publicación donde mencionaba que teníamos cerca de 40 años, pero creo que con ese comentario que hiciste va a ser difícil que podamos mantenernos en esa postura, porque a nosotros nos tocó vivir en una época donde los viejitos aprendían a usar la videocasetera. Era la burla que le hacíamos a la gente. Hoy nosotros tenemos que aprender a usar un teléfono celular en donde todo está incluido. Es impresionante, ¿verdad? Sí, claro, es una computadora, hay todo, pues, o sea, puedes escribirlo, puedes hacer un correo electrónico, hacer compras, increíble, ¿no? No, no sé si te acuerdas de la caricatura de los supersónicos que Claro, nació por allá cuando teníamos pocos años. No claro. voy a decir el año para no volver a Está bien, en los evidenciarlos. finales de los 60, principios de los 70 estaban los supersónicos. Más o menos, ¿no? Entonces ahí pues tú veías a Robotín o a Robotina, que había platillos voladores, que había un robot en tu casa, que la cocina hacía todo. Hoy lo hay, hoy es la realidad, ¿no? Que lo veías lejano, dices, ¿cómo va a haber eso? Pues no, ya el destino nos alcanzó. Y bueno, pues qué bueno que le toque a nuestros hijos, a nuestros nietos que operen y que tengan todas esas facilidades, porque son finalmente herramientas que le facilitan la solución de los problemas a todos, ¿no? Claro. Justamente mencionas hijos, nietos, familia, y me gustaría que entráramos a este tema de la innovación, de la creatividad en el entorno familiar. Por supuesto, parece un tema científico, técnico, duro, pero evidentemente las familias también se desarrollan, también tienen transformaciones, también tienen adaptaciones a los tiempos y la creatividad y la innovación en el ambiente familiar también se vuelve muy importante. ¿Qué opinas, Eric? ¿Cómo debe darse o cómo se da este proceso en el ambiente familiar? Bueno, es un proceso que lo ayuda mucho en la educación de ellos, porque desde la escuela pues ya están modificadas los planes de trabajo, pues para que trabajen con un iPad, para que trabajen con una computadora, para que se conecten desde chicos, ¿no? En la familia, pues me tocó yo tengo 3 hijas, las más grandes pues empezaron a ocupar la computadora pues, desde la primaria, ¿no? Y la chiquita igual, ¿no? Por eso te digo que es como ya un proceso dentro de los planes de las escuelas que lo ocupan. Hoy, esta pandemia que nos ha pegado, pues es básico que ellos tengan estas herramientas y que sean creativos, que sean innovadores y que resuelvan en su casa o en su entorno donde estuvieron este tiempo o antes de que cayeran a este lado, muchas tareas, muchas investigaciones. Me acuerdo que antes nosotros era al revés, ¿no? Te pedían todos los trabajos, máquina de escribir, tenías que transcribirlos y hoy no, hoy es al revés, hoy te dicen no copies del internet las cosas, tienes que hacerlas a mano y ahora entregan las tareas a mano, ¿no? En lugar de entregarlas muchas veces en la computadora, que es muy rápido, imprimes y se acabó. Pues no, hoy lo hacen, precisamente para eso, ¿no? Para que investiguen en el internet, lo traigan al cuaderno y lo plasmen, ¿no? En la familia sí no es difícil porque, bueno, uno sabes dónde estás, sabes dónde trabajas pues en equipo, ¿no? Trabajas en equipo con los maestros, con tu hijo o tu hija y tú, ¿no? Lo que les enseñan allá, pues aquí tienes que ver, pues que hagan la tarea, que no los puedes orientar mucho porque saben más ellos del equipo de cómputo o del iPad que uno, pero pues es donde ligo ahí a la familia con la creatividad y la innovación en la cuestión tecnológica, ¿no?
muchos temas son también familiares en cuestión de creatividad e innovación, ¿no? ¿Qué deporte hacen? ¿Cómo lo hacen? Ahora es diferente también, ¿no? Digo, a mí me toca o me tocó tener hijas y pues son deportes diferentes a los que yo practiqué. Entonces, muchas ocasiones tenía yo que pues, decirles, a ver, para mayor comprensión o resolución las dos más grandes eran escaramuceras, montaban a caballo. Entonces, yo no sabía nada de eso. A mí los caballos me tiraban desde los 6 años. Nunca fui buen montador de caballos, buen jinete. Y ellas no, ellas lo traían en la sangre porque mi papá fue charro y una de mis hermanas fue charro. Entonces ellas me llegan un día y me dicen, oye, queremos montar a caballo con mi prima Karen, que es la más grande y ella era escaramucera. ¿Cómo no sabes montar? Te jalo el caballo siempre que te monto al caballo. No, pues yo voy a aprender y quiero estar en la escaramuza. Bueno, pues ya ahí me tienes, ¿no? Desde comprar botines, desde comprar un pantalón vaquero, tu sombrero, tu camisa de cuadros, todo. Y pues enseñarlas, ¿no? A que con una maestra que enseña, aprendieron rapidísimo. Y ahora la rutina. Bueno, pues la rutina, mira, los ejercicios son 8 y pues apúntalos, estúdialos, repítelos y ya cuando llegues al caballo, pues el caballo te lo va a hacer, ¿no? Y otra fue porrista y pues también era lo mismo, ¿no? ¿Qué haces? Oye, papá, ¿qué te puedo decir? Entrena, hazle caso a tu coach y que te vaya bien. La chiquita también fue porrista o es porrista. Y bueno, pues ya le aprende igual, apunta la rutina, vio cómo era, es un proceso. Y bueno, pues es como se nos ocurrió ahí crear las cosas para que aprendieran rápido, ¿no? Es lo que puedes llegarles a enseñar, ¿no? Eso y lógicamente los valores que les das, ¿no? Que esos los aprendes en la casa. A mí me parece que esto que nos compartes es valiosísimo, Eric, porque, como tú mencionas, todo inicia con principios y valores. Y es muy difícil que principios y valores se transformen con facilidad. Es decir, en el mejor de los casos, los principios se mantienen y ciertos valores pueden ir evolucionando con el tiempo. Pero justamente derivado de esos principios y valores es donde los padres hacen lo que tú describías. Parten de una posición de amor, de solidaridad, de una posición de honestidad, de comprensión, de colaboración y tienen que adaptarse en un proceso creativo, pero que tiene que ver con el ser humano y esa creatividad y esa innovación en la comunicación con los hijos, con los hermanos, con los padres, realmente es uno de los retos más finos para el crecimiento de las familias. Como el ser respetuoso de ciertas tradiciones también necesita algunos procesos creativos para adaptarnos y crecer. Mencionabas tú cómo a veces la herencia nos deja cosas importantes, valiosas, pero en ocasiones tiene que transformarse con el tiempo. ¿Qué opinas de esto, Eric? Sí, la verdad es que yo creo que los genes los traes y los heredas, ¿no? Entonces, de alguna manera, los heredas, los adecuas y tienes que ser creativo para explotarlos, ¿no? Y innovar es una fortaleza para mí, un gen que traes ya de herencia y te facilita, creo, las cosas. Sí los tienes que adecuar y sí los tienes que modificar en la cuestión de que a lo mejor yo no lo traje, pero sí lo trajeron mis hijas y tengo que adaptarme al cambio de lo que están haciendo o de lo que les gusta hacer a ellas, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que los padres son un ejemplo clarísimo de creatividad. Cómo las madres de familia, para sacar adelante a sus hijos, hacen milagros. Encuentran la manera, los padres también, encuentran la forma de encontrar soluciones para acompañar a sus hijos en el riesgo, en el aprendizaje,
en el conocimiento, en su transformación. Tú mencionabas cómo hay quienes tienen hijas y los varones tienen que cambiar una visión personal y adaptarse y ser creativos y ser sensibles para comprender la circunstancia de una jovencita cuando alguien es varón y viceversa, una madre cuando trabaja con un hijo varón en su desarrollo, en sus creencias. Esa creatividad en la familia es impresionante a través de las abuelas, de los abuelos, de los padres, que definitivamente sin tener muchos de ellos una estructura a través del estudio formal, sí realizan un análisis y están atentos de una manera sensible a cómo van los procesos de aprendizaje y de desarrollo de los hijos, ¿verdad? Siempre, siempre, la verdad, están o estamos atrás del hijo, ¿no? La verdad, el amor paternal y la liga que tienes con los hijos, pues es indescriptible, ¿no? La verdad es lo que te lleva, pues por ellos trabajaste, por ellos haces las cosas, por ellos te esfuerzas y tratas de ayudarlos, como bien dices, en lo más que puedes, sin resolverles las cosas, porque si les resuelves las cosas, pues no los enseñas a resolver a ellos los problemas, ¿no? Yo creo que les das las guías, que son los valores, y les das las herramientas para que puedan resolver las cosas, ¿no? Eric, entremos a una etapa, perdón, se hizo mucho ruido, a una etapa sensible, una etapa que se queda para toda la vida, algunos aspectos de experiencia que me encantaría ejercitar en este momento. En el deporte, en el fútbol en particular, como coach, como jugador, como directivo, como líder, si yo menciono algún espacio competitivo, ¿qué te viene a la mente? Una experiencia que tú hayas vivido en la competencia, en donde tuviste que ser creativo, donde tuviste que innovar, o donde alguno de tus coaches o compañeros tuvo alguna acción que te haya quedado grabada alrededor de esta creatividad y esta innovación. Pues deben de ser muchas, pero me acuerdo de cuando subía, de cuando, bueno, te digo, la primera que es cuando me decido a jugar fútbol americano y me voy como experiencia, la verdad, y te la platico. Yo jugaba en las calles, pintando las yardas de poste a poste, como muchos de nosotros, sin bajarnos de la banqueta, porque pues, empezamos a los 5 o 6 años, ¿no? Había seguridad para poder hacer las cosas en la calle, ¿no? Entonces pintamos y jugamos ahí tochito en la calle, ¿no? Y nuestro sueño siempre era ir a jugar a la NFL, empezamos a ver los partidos y ir a jugar a la NFL. Pues bueno, vamos a empezar a pintar el campo y pintabas las yardas ahí de lo que te daba. O sea, se acabó. Y después le dije a mi papá y a mi mamá, oye, yo quiero jugar fútbol americano. Mi papá viajaba mucho, trabajaba en puestas en servicio de las centrales termoeléctricas y de todo eso. Pues viajaba mucho y me dice, bueno, sí, pues ahí vete, ponte de acuerdo con tu mamá. Yo tengo dos hermanos más chicos que yo, unos 6 años y otros 7 años más chicos que yo. Pues estaban muy chiquititos, ¿no? Bueno, tenían 5 o 6 años cuando yo quise ya empezar a jugar fútbol. Y tenía un amigo que vivía al lado mío y le digo, pues vamos a buscar un equipo de fútbol, ¿no? Y bueno, tuvimos la creatividad de irnos a los 11, no, 10 años de Popotla a Zacatenco. Pero el camión se siguió hasta el Chiquihuite, ¿no? Entonces, pues no tenías teléfono, tenías los 20 centavos o el peso para el camión y lo teníamos contado para el regreso. Llegamos al Chiquihuite y nos fuimos caminando hasta Zacatenco, ¿no? Y ahí preguntamos por los equipos, pero bueno, ahí ligo yo la experiencia como niño, como joven, de que fui a buscar equipo, encontré un equipo y jugué fútbol americano. Me mandaron de ahí a los aguiluchitos y
no me gustó y después me fui a Friends, ¿no? Esa es una, como jugador, pues te platico que cuando subo a Liga Mayor, yo pesaba 68 kilos y nos toca jugar contra Pieles Rojas en Zacatenco. Yo creo que en promedio me sacaban 12 o 15 kilos cada uno de los jugadores. Entonces me meten a jugar casi por anotar, estábamos a yarda 4 o yarda 5 y mandan un off tackle a Roberto Cordero, que en paz descanse, ¿no? Es el Skippy, que lo debes de recordar. Roberto Pérez Cordera. Pérez Cordera, perdón. Sí. Me mandan a la cerrada, viene el off tackle con él y bajo a taclear y lo prendo en la yarda a lo mejor 2. Pues, me va a poner un planchón, ¿no? Pesa 30 kilos más que yo, bien encarrerado, pero no sé de dónde me sale la creatividad de llevármelo de lado y salió, ¿no? Era tercero y gol y pues no se anota, ¿no? Esa es una de algunas muchas creatividad que tuviste, ¿no? Otra fue cuando pues, tuve el honor de jugar contra ti en el campo de Ciudad de los Deportes en el 84. O sea, novato, ¿no? Y te dicen, no, pues te toca, creo que te cuidó todo el tiempo Santoyo, pero en alguna de esas no me tocó cuidarte. Dije, oh, pues ahora sí, pues voy contra el Gran Chac, ¿no? A ver cómo me va. Y pues si no vas a ver qué velocidad o no sé, pero pues total me completaste unos, o muchos y es otra de las cosas que recuerdo donde sale la creatividad que tienes de cuidar a un jugador de un último año cuando tú eres novato, ¿no? En el ámbito de la organización, en el trabajo, me tocaron muchas veces cuestiones Si te parece bien, ahorita ya nos la vamos al tocaremos, trabajo. que ya la En el tocaremos deporte, después. créeme que yo coincido contigo, mi querido Eric. También subí a Liga Mayor muy flaco. Yo mido 1,80 y pesaba 63 kilos. Y era enfermizo y me lastimaba todo el tiempo. Nunca jugué una temporada completa, conmociones, esguinces, pero recuerdo de una manera muy especial 1981, donde me fracturo el brazo en el segundo juego de temporada y tuve que estar entrenando los siguientes 4 semanas sin jugar, pero me equipaba. Entonces traía el yeso y entrenaba equipado, no golpeaba, pero atrapaba con una mano y tenía que ser creativo a la hora de caer y evitar lastimarme. Y cuando tienes esa conciencia y cuando tienes ese interés de mejorar, tienes que ser creativo y además vas innovando. Dentro de los fundamentos que ya traes, buscas depurar y buscas sacar algo positivo de una experiencia que parece negativa y complicada. Entonces yo recuerdo de una manera muy específica ese 1981, en donde tuve que modificar mi forma de salida, mi forma de atrapar y particularmente también el cuidarme en el momento que viniera algún riesgo en la caída o en el giro. Y por supuesto que recuerdo con mucho aprecio ese 1984 en el que nos enfrentamos. Efectivamente, pues estaban ya muy maduros Santoyo y Zamudio, excelentes jugadores igual que tú, y en donde pues entrenar diario con los mejores del país es algo que te ayuda y que te obliga a revisar tus fortalezas, tus debilidades, a ser creativo, el ver cómo compites y cómo innovas contra alguien que ya tiene una solidez en sus características y en sus habilidades. Entonces, yo sé que siempre el entrar en un Cóndores Águilas Blancas, en un escenario de ese tipo, para un novato, sin duda puede ser un reto importante, pero lo que yo te puedo decir es que no noté ninguna diferencia entre uno u otro.
porque ustedes eran una unidad muy sólida, tenían un grupo muy competitivo y francamente el reto para mí era idéntico. Entonces, recuerdo con mucho cariño esa época, pero también como una época de mucha exigencia. Esos juegos nos requerían a ambos y a todos los que competíamos realmente estar muy atentos y estar reinventándonos, porque además nos estudiábamos mucho. Y como tú mencionabas antes, el scout de pronto te obligaba a innovar para la próxima ocasión en la que nos enfrentábamos, ¿verdad? Es correcto. Siempre te preparabas y pues y estudiabas, ¿no? Al adversario para pues, ver sus trayectorias, sus movimientos, su altura, su fortaleza y todo ello, ¿no? Otra cuestión que ligo con una experiencia de creatividad e innovación, y la recuerdo mucho y siempre que nos reunimos la tocamos, es en Bantam, cuando estaba yo en Aguilitas Blancas, era yo corredor y flanker, y también free safety, pero jugaba más, bueno, en esa ocasión recuerdo la de corredor y flanker. Faltaban segundos, íbamos perdiendo contra el CUM. El CUM siempre fue nuestro coco en las infantiles anteriores. No le habíamos ganado, ¿no? Nos ganó en Pigüe, en Junior Millet, Junior Bantam. Y Bantam íbamos perdiendo, creo que 7-6. Entonces manda el coach y me dice, pues pateamos. Llego y me dice el quarterback, le digo que pateamos, pero no vamos a patear. Entonces, no, le manda el pase loco. El pase loco era como un stop and go. Sí. Digo, desafortunadamente, no fuimos disciplinados, fuimos creativos Sí. y anotamos y ganamos, ¿no? Pues ganamos y fue la primera vez que ganamos y pues muy contentos. No, el coach no nos dijo absolutamente nada. El coach era el papá del quarterback. Okay. Entonces él no nos dijo nada y al contrario, ¿no? Nos felicitaron y ganamos el partido en la última jugada del partido. Entonces fue una cuestión de creatividad e innovación y son las dos más destacadas, ¿no? En cuestión no sé si quepa aquí la parte de la creación y la creatividad que hemos tenido para hacer el grupo de la fraternidad. Por supuesto, por supuesto. Nace en el 2012 con un grupo de jugadores, básicamente de los que terminaban en el 82, para empezar a apoyar al equipo, ¿no? Yo no me uní en ese momento porque no veía yo un fin o una organización bien establecida. Y les dije, yo me voy a unir a ustedes cuando me jubile, porque es cuando voy a poder hacerlo, ¿no? Entonces en un correo manda ahí mi hermano, él sí se unió desde el principio, él es más chico que yo, y manda un correo en donde dice, pues yo creo que ya es momento de hacer una fundación. Entonces es donde le digo, entonces sí le entro. O sea, si vamos a hacer una fundación y vamos a crear una asociación, vamos a hacerlo. Y convoqué a los líderes más activos que estaban en ese tiempo, ¿no? Éramos 9 en total, unos nuevos de generaciones diferentes, unos del 81, otros del 77, creo, otro del 96, 97 y otros 2 del 84, 88. Éramos 9. Y pues llevamos un abogado y les dijimos, ¿sabes qué? Que fue compañero de nosotros de infantiles, no jugó Liga Mayor. Digamos, a ver, necesitamos hacer una asociación civil donde nuestro fin sea tener donaciones de empresas para poder ayudar al instituto y al especial a las Águilas Blancas. Y sí, lo hicimos, nos juntamos un agosto y en noviembre ya habíamos constituido la asociación civil, ¿no? Entonces fue creatividad e innovación, no había había siempre apoyos de asociaciones civiles, de fundaciones,
pero eran como relámpagos, ¿no? Ayudaban un tiempo porque estaba pues el conocido como director o coach o lo que fuera, o el hijo o lo que fuera, ahí nosotros no teníamos ningún interés, ni ningún conocido, ni nada, ¿no? Era por el amor al equipo y por ayudar al propio equipo, ¿no? Lo hicimos y bueno, ahí ligo también la creatividad con la innovación. Hoy estamos muy fortalecidos y muy ligados con el head coach, con el instituto, con la dirección de actividades deportivas y pues vamos caminando hombro a hombro. Desafortunadamente se vio suspendida esta temporada, pero el año pasado como el antepasado, pues ya se vieron más los apoyos y los frutos. Llegamos a una semifinal hace 2 años y a una final el año pasado. Entonces creo que la creatividad y la innovación que tuvimos empiezan a dar los resultados que queríamos que se dieran, ¿no? Por supuesto, y justamente mencionas, Eric, y muchas felicidades, por supuesto, por esta labor que están haciendo ustedes. Y justamente el ejemplo que tú mencionas tiene que ver con el deporte y con la organización. Y hace unos minutos te interrumpí, pero nos ibas a compartir una experiencia profesional que tú viviste en el lado de la organización específicamente. Fíjate que afortunadamente me tocó estar en varios procesos. Inicié en construcción, me fui a generación y después regresé a operación, que es la que coordina todos los procesos de comisión operativos, ¿no? Generación, transmisión y distribución y comercialización. Me toca a irme de construcción porque ya venían las construcciones de las llaves en mano y los financiamientos y todo eso. Pues aquí no va a haber ya después trabajo, va a disminuir mucho el trabajo. Entonces busco irme a generación y me voy a generación. Llego a generación y pues me dice el licenciado dónde llego a una unidad administrativa. Dice, bueno, tú vas a ver las WENS. Las WENS, pues yo por dentro decía, no sé qué sean las WENS, ¿no? Las unidades estratégicas de negocio. Sí, está bien, voy a ver las WENS. Y bueno, pues entonces comunícate con tales personas, empieza a presentar, porque no tenemos nada, pero hay que implementar el sistema. Ya hay algo avanzado, comunícate con tal persona a Veracruz, a la sureste, eres el que lleva más avance, pues partí de cero, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que tener mucha creatividad e innovar, porque tengo que aprender, tengo que implementar y tenemos que sacar resultados para este sistema, ¿no? Lo hicimos, ¿no? Era la evaluación de resultados que a la postre, con la modificación del reglamento, pues entran los productores externos, tú compites contra los productores externos para que te despachen de acuerdo a tu costo unitario de producción que tienes, ¿no? Pues ahí lo ligo y siempre la platico, pues esa creatividad que tuve para decir y aceptar, está bien, yo voy a ver eso, pues después era yo el líder del proyecto y me tocó implementar y dejar ese sistema funcionando. Después se crea lo del mercado de energía, me llaman, implementamos también el proyecto de mercado de energía. Y bueno, pues todo tiene su camino, ¿no? Me toca también crearlo y innovarlo, ¿no? En la empresa. Y al final, mi última parte de creatividad e innovación, pues fue la toma de control de luz y fuerza del centro, ¿no? Me empiezan a meter con verlo, toma de control de los vehículos, después los inmuebles, los convenios de las divisiones de aquí del Valle de México. Y bueno, así fue como me jubilé, ¿no? Con proyectos de creatividad y de innovación. Pues sin duda aterrizamos, como lo mencionaba yo al inicio de nuestra conversación, a una persona que ha vivido en carne propia justamente estos procesos de un tema que es evidentemente complejo, pero que es muy necesario y que es muy vigente
y que tenemos que explorar de una manera sistemática y de una manera sobre todo comprometida. Eric, ¿alguna experiencia que tú recuerdes de tus padres, de tu papá que te acompañaba a todas esas prácticas de fútbol americano desde chico, o de tu madre, que en este momento venga a tu mente y quisieras compartir? Bueno, puedo decir muchas, ¿no? Porque la verdad siempre mis padres, mi mamá y mi papá estuvieron atrás de mí pues en lo que fue la escuela, en lo que fue el deporte. Creo que no hubo un juego que mi mamá, faltaba. A lo mejor uno que me tocó ir a jugar a Estados Unidos en mi primer año que jugué allá en Friends y nos tocó la suerte de ir a jugar allá, no pudo ir, pero sí tengo muchos recuerdos de ellos con la creatividad y la innovación y te lo puedo compartir. Cuando empezamos a entrenar en Águilas Blancas, en Aguilitas Blancas, pues empieza el tema de las comidas para los coaches, porque dejaban de entrenar eran de Liga Mayor, se venían corriendo a entrenarnos a nosotros, ¿no? En ese tiempo, en Águilas Blancas, pues no te dan de comer hasta que empezaba la temporada en aquellos años, ¿no? Hasta el primer juego, pum, te daban de comer. Antes no. Eso me tocó a mí, entonces, pues, lógicamente a los anteriores les tocaba. Entonces, siempre, mi mamá, que le tocaba la comida, pues, no les llevaba tortas, les llevaba comida completa, ¿no? Entonces yo les decía, mamá, ¿por qué comida completa si son tortas lo que tú tienes que llevar? No, yo les voy a llevar su sopa, su guisado y su postre, ¿no? Entonces buscaban siempre que llegara la comida de que me tocaba, porque además mi mamá, la verdad, no porque sea mi mamá, pero pues guisaba muy rico, ¿no? O a mí me gustaba mucho. Yo lo primero que hacía de llegar a la escuela solía ver qué hiciste de comer y lo recuerda muy gustoso ella, ¿no? Esa es una cuestión porque innovó el tema de las tortas, o tuvo creatividad para darles una comida completa a los coaches, ¿no? Es por el lado de mi mamá. De mi papá, pues yo creo que él se las ingeniaba para llegar a todos los juegos o al máximo de los juegos. Un juego no fue contra Pieles Rojas también en Fresno, pero a todos los juegos iba, viviendo o trabajando en Tijuana, en Petacalco, en donde estuviera, él llegaba el día del juego y venía al juego, ¿no? Entonces también tenía creatividad para ligar los viajes o ligar las cosas para que él estuviera con su hijo, ¿no? Siempre estuvieron atrás y siempre Pues fueron a todos los juegos. qué bonito que nos puedas compartir esto. Definitivamente es algo que nos estimula. Y yo creo que justamente, Eric, comprueba tu calidad humana. Evidentemente, has sido un gran atleta, evidentemente un profesionista destacado, una persona comprometida con su comunidad. Y esto que estás haciendo hoy junto con algunos compañeros, con la fraternidad, con la asociación que apoya a las Águilas Blancas y al Instituto Politécnico Nacional, pues yo creo que es una labor ejemplar. Creo que es algo que a los amigos que nos están viendo y escuchando, estoy seguro que les llama la atención y que festejamos todos, porque eso hace falta en nuestras comunidades. Hace falta ese trabajo desinteresado, voluntario, comprometido, pero sobre todo vinculado con las instituciones, con las familias, con los espacios que nos dan raíces, que nos dan identidad y que nos permiten trabajar hacia adentro y hacia afuera con las nuevas generaciones. Eric, estamos llegando al final de esta charla. ¿Qué mensaje nos puedes dar a todos los amigos que hoy nos acompañan y a un servidor como un cierre de estos conceptos de innovación y de creatividad? ¿Con qué podemos quedarnos? ¿Qué mensaje nos quieres dar? Lo primero que nada, felicitarte y agradecerte por tu programa, porque la verdad
es muy ilustrativo en cada semana que lo comentas, cada tema que abordas. La verdad, son muy buenos, ¿no? El vincular la familia, el deporte y lo laboral, la verdad es la vida te felicito y te agradezco también la distinción por haberme invitado a tu programa. Yo el mensaje que estaría dándoles a todos los que nos estén escuchando y a la comunidad en general es que pues no tengan miedo de tomar un riesgo y de crear algo nuevo o algún cambio en la forma de vivir, en la forma de ser con sus hijos, con sus padres, en el deporte, porque van a tener un buen resultado. Si lo hacen de manera ordenada, esta creatividad y innovan, no tengan miedo, van a tener un buen resultado. Y seguros de sí mismos, nada más, ¿no? Eso sería lo que yo te estaría comentando, José Juan. Eric, muchísimas gracias. De verdad es que ha sido un placer y ha sido muy enriquecedor tener este diálogo contigo. Evidentemente, un digno representante de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional y muy específicamente un gran líder de toda la comunidad de las Águilas Blancas. Ha sido de verdad un honor el que nos acompañes. ¿Y qué te parece si cerramos con un vuelo y nos vamos? Un vuelo y nos vamos. Ese dicho lo digo mucho, un vuelo y nos vamos. Eric, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Para todos los amigos que amablemente nos han acompañado en esta noche, solo quiero recordarles que por favor nos acompañen el próximo miércoles a las 8 de la noche en una emisión más de este programa, Aprender y Compartir. Eric, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.